la cerrajería ya ingresé como a los 18 o 20 años. Gracias a Dios con esto he obtenido mis cosas, mis bienes. En mi préstamo fue de $3,000. Con eso compré todo lo que más necesitaba y me ha valido de mucho como para salir adelante. Visita la agencia más cercana y accede a nuestros créditos productivos. Ban Ecuador financia tus sueños. Autorización número 3106. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Yasuní y Chocó Andino. ¿Qué tal, amigos del Purgatorio? Bienvenidos a este su espacio de entrevistas a personajes del ámbito público y privado. La campaña electoral está en sus últimas horas, se cumplen los últimos momentos, pero de manera paralela también aumenta la temperatura de esta contienda electoral. Hemos invitado al candidato por la triple alianza del Partido Social Cristiano, Sociedad Patriótica y Centro Democrático, el economista Jan Topic. ¿Cómo le va, Jan? Gracias por aceptar esta invitación al Purgatorio. Bienvenido. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches y bueno, un fuerte saludo a todos los que van a ver, que ven el programa. Bien, estas últimas horas han sido cruciales, no solo por lo que se ha denunciado desde cierto sector de una candidatura, sino por el asesinato de uno de los postulantes. Hablamos de Fernando Villavicencio. ¿En qué medida ha tenido que alterarse la estrategia electoral en el caso de Jan Topic? Sí, yo diría, y de todos los candidatos, ¿no? Creo que hubieron dos cambios dramáticos en cómo hacemos campaña. Uno, volvió a las campañas mucho más sombrías, más formales, tal vez un poco menos alegres, no solo por el luto, pero por la gravedad de lo que esté viendo el Ecuador, ¿no? Y dos, mucho más reales. Yo creo que muchas veces uno se olvida tal vez que dos cosas. Una, de que el periodo electoral es muy corto, perdón, el periodo de la presidencia va a ser muy corto, solo son 16, 17 meses. Y uno tal vez puede querer que los candidatos ofrezcan cosas que tal vez van más alineadas a un mandato de 4 años. Y el asesinato de Fernando Villavicencio cristaliza radicalmente la realidad de la inseguridad ecuatoriana. Estamos ya a 20.3 homicidios cada día. Jorge, eso es casi un homicidio por hora. Entonces creo que cristaliza mucho más las prioridades. Entonces tienes el tema de que solo tienes 16 meses, más lo que simboliza la muerte de Fernando Villavicencio, el asesinato de él, de que si le puede pasar a él, le puede pasar a cualquier ecuatoriano y le está pasando a 20 ecuatorianos cada día, ¿no? Entonces mucho más somero, mucho más sombrío y mucho más real. Creo que eso ha cambiado las campañas. Ahora hablemos de lo que usted presentó en esta semana. Una modernización, creo yo, que da un giro de 360 grados en el caso de la policía a nivel de patrulleros, también de los uniformes de los policías y toda esta logística en armamento, no solo con el caso de las pistolas que se utilizan tipo Glock o tipo Taurus, que son las que usualmente se han utilizado, sino además armas electroshock, así como cámaras. Coméntenos un poco más de todo este plan para modernizar a la policía. Tal vez, y me gustan las entrevistas contigo porque, digamos, son intelectualmente estimulantes, y lo digo en serio. Gracias. Vamos a, digamos, tal vez tres aristas conceptuales antes de entrar a la minucia del armamento, el equipamiento. Primera arista conceptual, dignidad. El policía y el soldado ecuatoriano tiene que sentirse empoderado de una forma contundentemente asimétrica a lo que tiene el delincuente común. O sea, tienes que sentirte realmente, a ver, yo soy un policía del Estado ecuatoriano, yo soy un soldado del Estado ecuatoriano. Eso se respeta y lo evidencio en el equipamiento que tengo. Entonces, arista uno, digamos, la parte de dignidad, de darle esta dignidad a la institución, este autoestima, este respeto. Arista 2, tanto de defensa como ofensa, es proteger a nuestros soldados, proteger a nuestros policías. Si recuerdas el caso, creo que ya fueron dos meses atrás, en la Troncal, cuando asesinaron a dos policías que estaban en el patrullero. Eso no puede volver a pasar. Entonces, ellos necesitan en su patrullero y en su persona que sea como un búnker de seguridad, con los chalecos balísticos y las placas balísticas que hablar de los vehículos, que se sientan en seguridad. Y de la misma manera, en la parte ofensiva,
que sientan que tengan la suficiente potencia de fuego para poder intervenir en cualquier parte del territorio ecuatoriano. No podemos regresar o seguir viviendo en el Ecuador donde la policía no entra a ciertos barrios porque los delincuentes son más potentes, ¿no? Y la tercera arista, entonces tenemos la arista de dignidad, la arista de protección defensa con ofensivo, y la arista 3 es inteligencia, control, que no solo los policías en sus patrullas tengan toda la información. Yo soy un fanático de la tecnología y soy un fanático de la transparencia. Eh, o sea, me voy a ir de largo, pero yo crecí con el Internet, literalmente. O sea, la empresa de la familia era eso. Entonces yo sí crecí en un mundo de Tim Berners-Lee en los principios de los 90, donde el Internet se pensaba que iba a ser muy diferente, iba a ser, toda la información va a ser gratuita, toda la información va a ser abierta, todo el Internet va a ser distribuido. Yo veo un tema similar en la inteligencia que debe ser completamente distribuida a los patrulleros, donde el policía en su patrullero tiene la data de las placas, de los rostros, toda la data le llega automáticamente de una forma accionable, para que ellos puedan tomar mejores decisiones en sitio. Entonces, esa es la parte de la vez, me fui de largo, romántica, pero tenemos las tres: dignidad, mejor capacidad de defensa y ataque, y mejores insumos, recursos de inteligencia para decisiones mucho más informadas. Ahora, también podemos hacer un análisis de cómo se acabaría con esta plaga que es la vacuna, ¿no? Los vacunadores, usted ha dicho este impuesto a la vida que se le ha generado a la ciudadanía y de manera particular a gente de sectores populares, ya porque en algún momento hablábamos del tema, aquí no se están solo vacunando a personas con un sueldo significativo o pequeños empresarios o empresarios. Están vacunando en Monte Sinaí, pidiendo $2 y hasta $3 semanales para darles seguridad, entre comillas, a esas personas que salen todos los días en condición de comerciantes informales, a ver cómo se ganan el pan. Sí, sí, de acuerdo. Entonces, aquí viene de nuevo la parte, regresando a la segunda pregunta, la inteligencia con el control. En algún momento un candidato dijo, y lo digo con todo el respeto, mencionó el tema de ¿cómo se llama? ¿Cómo lo dijo? Patrullaje constante. Suena bonito. Yo también quisiera ver un mundo donde tenemos un policía a cada esquina y de esa forma controlar cualquier delito. No, no podemos. Tenemos 220.000 manzanas en el Ecuador, solo tenemos 7.000 patrulleros, de los cuales no pueden trabajar todos todo el tiempo, repito, porque fundes la máquina, ¿no? Entonces, la relación manzanas-patrulleros es como 100 a 1. ¿Cuál es nuestro norte aquí? Es un correcto uso de tecnología, ya voy a hablar cómo, para la optimización de las patrullas. Y esto es un tema realmente, a mí me apasiona, porque es la mezcla de, digamos, tecnología con seguridad de una forma intelectualmente muy estimulante. Es cómo yo mejoro la densidad del patrullaje por kilómetro cuadrado y que eso se correlacione con una baja en los índices delincuenciales. Y lo mencioné una vez con el presidente Lazo, o sea, porque él estaba en el plan de incrementar la policía a 80.000. Yo le dije, no, pues antes de incrementar la policía a 80.000, tú deberías tener una data sólida que te diga, por cada policía adicional que yo agrego, mis índices delincuenciales bajan tanto. Entonces toma decisiones informadas. Eso es lo que queremos llegar. Entonces, al poner el equipamiento, regreso, el tema de GPS en todos los patrulleros, podemos y correlacionar esto con una red neuronal, con todos los índices delincuenciales, los índices delictivos, y llamada al IQ911, una red neuronal va a comenzar a aprender cómo muevo las patrullas en diferentes recintos del Ecuador para reducir los índices delictivos. Ahora, esto no estoy inventando la agua tibia, puede sonar la guerra de las galaxias, ya se usa en varias partes del mundo, varias partes del mundo. La red neuronal te toma 2 horas, 3 horas programar. El tema es la determinación, la fuerza de voluntad para hacer que se haga. Y de esa forma optimizas los pocos recursos que tienes. Y los resultados son contundentes. O sea, tienes, por ejemplo, en Estados Unidos, hay papers, hay casos de estudio, en Atlantic City, cómo reducieron la tasa de robos 60% en 4 meses por un correcto patrullaje. Un correcto patrullaje. Eso se aplica a las vacunas, ¿no? Mismo concepto se aplica a las vacunas. Y claro, la idea es ir avanzando en medio de esta situación tan compleja, porque entendemos que UNACE hace su trabajo, ya creo que es muy bueno, lo ha demostrado en más de un caso cuando han logrado detener a los captores, liberar a los secuestrados y demás. Pero hay otro anillo ahí en el tema de seguridad
que tiene que ver con la inteligencia, que ya lo ha expuesto usted. Pero ¿qué pasa en materia del control de los delitos tipo lavado de activos, tipo delitos contra la administración pública? Allí hay una conexión finalmente entre el SRI, la UAFE, la super de compañías o la super de bancos. ¿Qué pasa con la policía allí? Excelente, y es lo que, lo que hablaba cuando necesitamos que la información que le llegue al policía sea ya integrada y accionable. A ver, existe una conexión SRI, WAFE, policía, pero es manual. Matemáticamente hablando, tú tienes procesos que son continuos, ¿no? Y procesos que son discretos. Continuo es todo el tiempo, no para, tiempo real. No tenemos un mecanismo así, tenemos un mecanismo discreto, o sea, tiene una frecuencia, si mal no me equivoco, con registro de la propiedad puede ser una frecuencia cada 6 meses o cada 4 meses. O sea, cada 4 meses el GAT actualiza la información y la sube a la base de datos de la policía. Es demasiado lento, es demasiado lento. Entonces, lo que queremos hacer, y repito, la tecnología no es difícil, no es complicada, es una base de datos no relacional, eso toma 2 días armar, es la determinación para decirle al SRI, a la UAFE, y esto es competencia del Ejecutivo, y sí, el lobbying político con todos los GATS para que se conecten a una base de datos unificada, todo se llegue a este servidor, y aquí regresa el tema de inteligencia artificial, que es brillante. Una red neuronal que comienza a aprender. Por ejemplo, allá Jorge tiene tantos ingresos, la mamá de Jorge tiene tantos ingresos, el papá tiene tantos, los hermanos tienen tantos, y comienzas a mapear los ingresos de Jorge con los egresos que tiene la familia. De esa forma, en tiempo real, ya, lo que pasó con Leandro Norero, que con $3.000 de ingresos tiene 3 mansiones en San Borondón, no vuelve a pasar. Y es un tema, Jorge, de una guerra de atrición hasta cierto punto. O sea, no es que hay una, ¿cómo se dice? Magic pill, una píldora mágica, pero tienes que atacar el narcotráfico de varios ejes. La parte financiera, lo que acabas de mencionar ahorita, integración de inteligencia, cerrar narcotráfico en las fronteras, cerrar los centros de mando y control en las cárceles, mermar la habilidad de reclutar niños con el plan de 3 comidas en las escuelas. Entonces comienzas a atacarlos de varios lados, ya es imposible para ellos continuar haciendo negocio en Ecuador. Ese es el norte. Estoy agradecido. ¿Por qué? Porque voy a emprender. Estoy cumpliendo mi sueño como emprendedor. Estoy muy contento. Con muchos agricultores estamos agradecidos. Apoyar a esa base de la pirámide productiva. Más de $1.000 millones en créditos entregados. Miles de sueños cumplidos. Nuestro trabajo continúa. Visita la agencia más cercana y acceda a nuestros créditos productivos. Ban Ecuador, financia tus sueños. Autorización número 3108. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Yasuní y Chocó Andino. Perfecto. Estamos con el economista Jan Topic, él es candidato a la presidencia por la Triple Alianza PSC, Sociedad Patriótica y Centro Democrático. Vamos al tema penitenciario, Jan. Cerca de 500 privados de la libertad, asesinados en una serie de masacres a partir del último periodo de Lenín Moreno, los últimos meses, y durante todo el gobierno corto de Guillermo Lasso debido a la disolución de la Asamblea Nacional. Solo se soluciona el tema construyendo 2 cárceles de máxima seguridad en Guayas y Pichincha, en zonas exteriores a sus capitales. ¿Qué va a pasar con la penitenciaría del litoral donde los problemas persisten? Si tuviésemos, y regreso al tema de Guillermo Lasso con la policía, si tuviésemos una cárcel que funcionase bien, el problema es un problema de escala. Ya está funcionando bien, haz 2, haz 3, haz 20, haz 50. Pero si no tienes cárceles que funcionen bien, antes de entrar al problema de escalabilidad, tienes que primero arreglar las cárceles que tienes. O sea, repito, es como que tienes un carro que no funciona, no lo vas a arreglar comprando un segundo carro que no funciona. O sea, no sé si me hago entender. Entonces, primero tenemos que reestructurar, rediseñar cómo funcionan las cárceles que sí tenemos. El primer eje, antes de hablar de las 2 nuevas cárceles, es tenemos que probarnos incluso a nosotros mismos que podemos tener cárceles que sí funcionan, antes de querer hacer más cárceles. Esto creo que para mí es un tema de lógica básica. ¿Cuáles son las 3 cosas que no funcionan en las cárceles? Esto es muy importante entenderlo desde un punto de vista conceptual, porque si quieres erradicar la corrupción, primero tienes que entender cuáles son los procesos que se corrompen.
Obviamente, Fito no es que está dando plata gratis. Fito está dando plata corrompiendo a personas para que hagan o no hagan tal cosa. Entonces vamos en orden. Son tres cosas que conceptualmente, que yo he dividido que hay que hacer en las cárceles, que son los procesos corrompibles. Uno, comunicación con el exterior. Tenemos dos formas de comunicarnos con el exterior. Inalámbricamente, alámbricamente. Inalámbricamente es la antena que yo puse direccionada en la regional de Guayas para mostrar que todo lo que va de la frecuencia de 100 MHz a 8 GHz no pasa nada por ahí. Entonces no tenemos drones, no tenemos VISATs, que son antenas satelitales, no tenemos antenas de radioenlace, no tienes celular, no tienes nada. Y después, otro plan, tenemos que hacer, esto es un rumor, pero creo que sí es cierto, que tenemos cables a 4 metros de profundidad que cruzan la vía Daule y entran tanto a la regional como a la litoral. Muy posiblemente o cable de cobre, UTP, o fibra óptica. Entonces tenemos que hacer microzanjados para asegurarnos de que no exista mayor comunicación alámbrica por debajo de la tierra. El primer tema, le corta comunicación. Dos, y esto, repito, para no perder el norte, es cómo construyes cárceles que funcionen. Entonces, tema uno, que no se comuniquen con el exterior. Tema dos, que el proceso, recordemos que lo que corrompen es el proceso, que el proceso de ingresar cosas a las cárceles no sea corrompible. Entonces, mi solución a esto que ya he mencionado es que la persona que toma decisiones, que revisa el portal de rayos X y toma decisiones sobre quién entra y quién sale, no esté en sitio, sino esté en una base que nadie sabe quién es. De esa forma, hermetizas, no puedes amenazar a la persona, no puedes colmar a la persona porque nadie sabe quién es. Y lo último, tomar control de las celdas. Eso es lo que no está pasando. Lo viste, lo vimos esta semana. O sea, lo mueven a Fito a La Roca y al día siguiente los PPLs de la regional se suben al techo a hacer manifestaciones. ¿Por qué? Porque no tenemos control de las celdas. O sea, el Estado debe decidir quién y cuándo y por cuánto tiempo sale al patio y regresa al patio. Entonces, esas son las tres cosas. Una vez que arreglamos eso y nos probamos a nosotros mismos que podemos tener control de cárceles, ahí viene el proceso de escalar. Y ahí vienen las dos cárceles nuevas. Una en Guayas, fuera de Guayaquil, una en Pichincha, fuera de Quito. Que tendría capacidad para albergar al menos 3.000 o 5.000 privados de la libertad de acuerdo a su plan de gobierno. Pero vamos al detalle. Usted señalaba algo sustancial, el control de las celdas. ¿Cómo se lograría aquello si hoy los guías penitenciarios tienen una limitación para actuar y tiene que ver con su capacidad de reacción? Ellos solamente tienen un tolete, un gas lacrimógeno y con suerte más las esposas. Ellos no tienen hoy autorización ni facultad legal para portar un arma de fuego. Allí también hay que hacer un trabajo, una modificación a la legislación. Ahora, Jorge, pero entendamos lo que la pregunta y de una forma súper conceptual. ¿Para qué necesitan armas de fuego? Y eso es lo que me gusta y es chévere hablar contigo. ¿Por qué es necesario que el SNAI tenga armas de fuego? Porque los PPLs tienen armas de fuego. ¿Y por qué los PPLs tienen armas de fuego? Porque tú no controlas el ingreso a las cárceles. Entonces, tenemos que ser súper claros en causa y efecto. Regreso lo de siempre, claridad de conceptos a la causa raíz. La solución no es que el SNAI tenga armas de fuego. Porque el problema no es la simetría o asimetría de fuerzas. El problema es que están entrando armas de fuego a la cárcel. Entonces, no sé si vamos a entender. O sea, tengo que vivir en cárceles donde los PPLs no tengan armas de fuego. De esta forma, el SNAI no necesita tener armas de fuego. Aunque yo sí he dicho que el SNAI debería tener armas de fuego para las torres. ¿No? Las personas que están en las torres, ellos sí. Pero la base, la causa raíz, el problema fundamental es que están ingresando armamento a las cárceles. Entonces, ahora, importante, lo que tú mencionas es cómo tomar control de las celdas. Dos cosas importantes. Una, y esto es todo el plan de gobierno, lo que tenemos en la materia de seguridad, hay escáneres, creo que en Carlos Vera lo mencioné una vez. Es más, yo tengo aquí en la casa. Tienes escáneres estos, Bosch creo que vende. Es más, el mío es Bosch. Ya le hice pauta publicitaria a Bosch. Para las paredes, que te permiten ver qué hay dentro de la pared. Esto se usa bastante por tema de ductería. O sea, cuando estás en construcción, no quieres romper el ducto que está dentro, antes de picar, mandas el escáner. Hay escáneres incluso baratos. A un escáner te puede costar, no sé, $400, $500. Entonces, ¿qué haces? Primero, mapeas todo lo que hay dentro del aparato en la litoral que no me tengan metido en la pared, no sé, pues, cocaína o armamento, todo eso. Y dos, cambiamos todas las puertas de las celdas por puertas mucho más sólidas, claro, una metal mecánica muy bien estructurada,
con apertura remota. Entonces, uno decide un centro de mando y control que no va a estar en la penitenciaría cuando se abren y cuando se cierran las puertas de las celdas. Entonces, de esa forma ellos solo salen al patio cuando tú decides y regresan al patio cuando tú decides. Bien, ahora vamos a la parte social, porque también usted ha hecho más de una propuesta en ese frente, en el ámbito económico lo mismo. No todo es bala, dijo en su momento en el debate, y fue bastante categórico aquello, porque si vamos a la génesis del problema delictivo en el caso de Guayaquil, son estos chicos, estos niños, adolescentes, sicarios, consumidores de sustancias estupefacientes, que crecen en medio de un clima donde a la izquierda está el sicariato, al frente la venta de droga, a la derecha la prostitución, la trata de personas y demás. Esto se combate única y exclusivamente con programas sociales de incentivos a través de actividades artísticas, arte, cultura, deporte, o también hay que atacar quizás un tema primordial, combatir el hambre de esos chicos. ¿Qué es lo que usted plantea? Solo para darte, hay un tema, no lo vamos a aplicar en Ecuador porque uno no es competencia del Ejecutivo y no nos alcanza el tiempo, pero solo para que veas cómo combatir estructuralmente el delito, ya lo que se hace en muchos países. Tú tienes, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, algo que se llama RTM, que se llama Risk Terrain Modeling. Básicamente, es brillante. Tú coges, levantas la data de georreferencia de todos los índices delictivos, todas las llamadas al EQ911, y el registro de la propiedad. Y lo que se han dado cuenta es que hay fuertes correlaciones, por ejemplo, en si tienes un lote vacío con una discoteca o un, no sé, prostíbulo y una licorería, la incidencia de criminalidad sube enormemente. Y si tú lo único que haces es quitarle el permiso a la licorería, ¿cómo automáticamente baja el crimen? Entonces, hay un tema de diseño de ciudades que tú con inteligencia artificial puedes rápidamente modelar ciudades para que sean más, no sé, averse, ¿cómo se llama? Menos propensas al crimen. Entonces, sí, hay temas estructurales, repito, no todo es bala. Ahora, no, y hay capas, ¿no? Entonces, la capa 1 es bala, capa 2 es atacar subyacentemente temáticas como educación, comunidad, salud, la estructura del hogar, y ya la capa más baja es, por ejemplo, cómo diseña ciudades, ¿no? En 16 meses, obviamente, vamos a hacer la parte de la mano dura, tiene que hacerse, pero el proyecto más emblemático que tengo yo, más, aparte, más allá del Rambo de Sambo y la vaina de la mano dura, es el proyecto de las 3 comidas, ¿no? Es el proyecto más caro que tenemos, pero creo que es realmente el que más valor va a dar al país. Darle desayuno, almuerzo y merienda a todos los niños, los 4.3 millones de niños en el Ecuador. ¿Por qué? Una, o sea, y de corazón, o sea, ¿qué tanto va a aprender un niño, no sé, de aritmética a las 9 de la mañana si no ha desayunado, no ha cenado? O sea, ¿qué mundo? Entonces, atacas a la vena de nutrición infantil, mejoras el rendimiento académico, mejoras la tasa de asistencia al colegio, que es el problema número uno, del cual tenemos tantos niños que están desertando los colegios para unirse a estos grupos delictivos porque les dan de comer. 4, mejora la liquidez del hogar. Porque un hogar, no sé, la madre de familia sabe que no tiene que preocuparse de darle de comer a los hijos porque por lo menos lunes a viernes el Estado se encarga. 5, mejoras la habilidad de esta madre de familia o padre de familia a tener tiempo disponible para trabajar o buscar empleo, porque no tiene que quedarse cuidando al hijo. Y 6, ya vamos 6, está inyectando 1.200 millones de dólares a la economía. O sea, me reuní con el sector bananero. Le dije, hey, son 4.3 millones de guineos todos los días. Entonces le das una estabilidad enorme al sector productivo, al sector agrícola, como a comedores locales que van a hacer lo que preparen la comida. Entonces atacas, y repito, pues, la causa raíz del delito, ¿no? Eso. Ahora, en la parte económica, usted en el evento de que llega a Carondelet asume con un déficit de un poco más de 4.000 millones de dólares, sin contar lo que vaya a suceder en la consulta del Yasuní. Allí hay que agregar poco más de 1.200 millones de dólares. En la parte económica, ¿qué piensa hacer usted en virtud de que para el próximo año, además, Ecuador tiene que pagar cerca de 8.000 millones de dólares por concepto de deuda con sus acreedores? China es uno de ellos. Y si es que va a girar su mirada a la banca internacional para solicitar mejores condiciones o la renegociación de la deuda, también visualizar o explorar nuevas alternativas en el campo petrolero luego de lo que suceda con el Yasuní. Sí, a ver, creo que ya me diste la respuesta en la pregunta, pero sí, sí a las 3 cosas. A ver, definitivamente
A ver, primero porque estoy a favor de que se quede el crudo en el Yasuní y por la gente que me esté viendo raro, lo digo de una forma responsable como economista. Uno, las probabilidades de que, rapidito, es que esto no, a veces las personas no lo entienden bien, es importante que todos lo entendamos. Ahí está este número que es súper importante entender, que lo dio el IPCC de las Naciones Unidas en Francia, creo que 2017. Si tú coges la temperatura promedio del mundo hoy y la temperatura promedio del mundo antes de la industrialización, estamos hablando finales de los 1800, y esa diferencia es más de 1.5 grados, y esa diferencia se mantiene más de 10 años, nos quedamos sin planeta Tierra. Se acabó. O sea, por lo menos lo que vimos en Guayaquil se acabó. Y se acabó de verdad. Y las probabilidades de que rompamos ese número, 1.5 grados, en los próximos 2 años, es ya como 65%. Entonces, ¿por qué es importante esto? Yo sé que Ecuador, la tasa de contribución del Ecuador al calentamiento mundial es menos de 0.1%, pero el ejemplo que podemos dar al mundo es fuerte. Y yo creo firmemente en liderazgo inspirado, de que por más chiquito que seamos, podemos mandar un mensaje contundente al mundo. Ya, eso es parte importante. Ahora, la parte urgente. Sí, reactivando las plataformas Sasha, Shushufindi, el Libertador y el AUCA, con un CAPEX de inversión de 150, podemos sacar 900 millones de dólares todos los años. Que con eso cubrimos el déficit de Yasuní, porque si bien el déficit puede ser 1.200 de ingresos, neto realmente son 700. Entonces eso cubrimos. Ya, ahora, tenemos que reestructurar deuda, se nos vienen 18.000 millones de reestructuración en los próximos 2 años. 8.000, como tú mencionas, 2024, 10.000, 2025. Esto es importante para todos los que nos escuchan. ¿Qué significa reestructurar deuda? Yo le debo plata a Jorge, no le puedo pagar a Jorge, entonces me voy donde el primo de Jorge y le pido plata prestada al primo de Jorge para pagarle a Jorge. Ahora le debo solo al primo de Jorge. El éxito está en que la tasa de interés que le voy a pagar al primo de Jorge sea menor a la que le estoy pagando actualmente a Jorge. La única forma que el primo de Jorge me va a permitir tasas de intereses más bajas que lo que me cobra Jorge es evidenciando mayor capacidad de pago. Y eso solo podemos hacer es subiendo la cantidad de ingresos que tenemos en el país. Entonces ahí tenemos las plataformas, reactivación de las plataformas que mencioné, con las Fuerzas Armadas, retomar toda la minería ilegal, concesionar parte de eso, solo concesionando la mitad de los campamentos que estimamos hoy, que son minería ilegal, tenemos 1.500 millones de dólares anuales. Entonces todo esto nos ayuda a mejorar la capacidad de pago que tiene el Ecuador y con eso reducir la tasa promedio que tenemos que estamos pagando de interés, que mi meta, lo he dicho, es 3.2, 3.5%, lo que quisiese llegar. Pero al final del día, me fui de largo, pero al final del día lo que tenemos que es nivelar la casa. Ahorita solo para los que nos están escuchando, en números súper simples, del presupuesto del Estado, de los 32.000 millones que tenemos el presupuesto del Estado, un tercio se nos va en nómina, pago de sueldos. Un tercio se nos va en transferencias a gobiernos seccionales. Y de lo que queda, de los 10.000 que queda, 7.000 se nos van, 8.000 se nos va en pago de deuda. Entonces, esto es importante y me apasiono porque realmente esto es muy importante entender. El hecho que se te va un tercio en nómina, un tercio en transferencias a gobiernos seccionales y un tercio en pago de deuda, te queda muy poquito para invertir en tu país. Y la única forma de crecer es haciendo inversión social. Entonces, si te queda muy poco para invertir, no tienes cómo crecer. Esto aplica a la tienda del barrio, aplica a la corporación de 1.000 millones de dólares, aplica a un país. Entonces, si no mejoramos esta tasa entre ingresos y egresos y mejoramos la tasa de reinversión en el país, nunca vamos a crecer, nunca vamos a tener un crecimiento del PIB real per cápita sustancial, que es la única forma de salir de la inseguridad y el desempleo en que vivimos. Y para el crecimiento de ese Producto Interno Bruto, Jan, ¿cuál es la estrategia para la generación de empleo? Porque en la caja fiscal no solo tienen un problema de déficit, debe de agregar lo que se va a dejar de percibir por el ISD. Entiendo que usted va a continuar con la política vía decreto ejecutivo de la disminución progresiva del ISD. Hoy está en 2.5 y la idea es que llegue a cero. Y allí se pierden un poco más de 700 millones de dólares. Pero de manera paralela, ¿cómo generar más empleo? Muchos hablan de incentivos tributarios, de la exoneración quizás del pago del impuesto a la renta de las empresas que generen determinadas plazas de empleo. ¿Qué es lo que ustedes plantean ahí? Sí, a ver, discúlpame darle la vuelta a la pregunta, pero es importante tener los conceptos, claridad de conceptos súper básicos, súper fundamentales. Mi modelo a seguir, y lo he dicho un par de veces, no es Nayib Bukele, a ver, Nayib Bukele sí,
habrá hecho las cosas bien. Mi modelo a seguir es este señor que se llama Lee Kuan Yew, de Singapur. Lee Kuan Yew cogió una isla donde no había nada, nada, pero nada me refiero a absolutamente nada, y la convirtió en el tercer país más rico del mundo en términos per cápita. ¿Por qué? Porque reconoció algo que tal vez muchos países no reconocen, la necesidad de tener un propósito de vida. Por ejemplo, Jorge, tú eres periodista, tu razón de ser en este planeta es transmitir información, entender información, sacar información del mundo y transmitírsela a la gente. Ya, yo trabajo en telecomunicaciones, qué sé yo, mi propósito de vida es darle internet a la gente. El propósito de vida es Singapur. Él dijo, tengo una isla donde acabo de ser país, no tengo nada ¿qué hago? ¿Cómo hago país de esta isla donde no hay nada? Decidió tener los mejores puertos del mundo para sacarle el jugo al comercio entre China y las Américas. Y los primeros 20 años de esa isla fue eso. Entonces, me gusta esa forma de claridad de conceptos, porque el momento que nosotros como país podemos definir cuáles son esos 5 o 6 propósitos de vida, para qué existe el Ecuador, para qué estamos, cómo agregamos valor al mundo, y puedes reconocer cuáles son las ventajas competitivas que tienes en esas industrias y potenciarlas, que el Estado se vuelva un aliado de esas industrias y potenciarlas para literalmente volverte el mejor en el mundo en eso. Bien, ahora para concluir, economista, durante estos últimos días, mientras usted exigía celeridad por parte del CNE para que se califique la candidatura de Cristian Zurita, sucesor de Fernando Villavicencio, el licenciado en periodismo, Cristian Zurita, hizo un anuncio en torno a una denuncia que, según él, iba a presentar Fernando Villavicencio en el debate y tenía que ver con un supuesto perjuicio, según Zurita, en un contrato suscrito con Telconet y el municipio de Guayaquil con la administración anterior. Según él, este contrato por 30 millones de dólares no cumplió todos los términos en función de que, según él, la instalación de las 15.000 cámaras finalmente no se logró de manera integral en el aspecto puntual de la identificación facial. Telconet ha emitido un comunicado, pero ¿cuál es su criterio en torno a lo que ha venido sucediendo en estas últimas horas de la campaña? No, primero, una cosa no quita el otro, ¿no? Nosotros insistimos bastante en el CNE, en la medida que podíamos. Igual hay que respetar la independencia de las funciones del Estado, incluso como candidato. Porque yo sí creo que es importante que la ciudadanía tenga la mayor cantidad de información para, obviamente, tomar una decisión muy informada el domingo en las urnas. Entonces, a mi criterio, tenía que estar Cristian Zurita en el debate, hubiera preferido que esté. Y mientras más rápido pueda estar, ser candidato oficial, mejor. Yo creo mejor para la democracia porque lo fortaleces. Eso no quita lo otro. Ahora, por el tema de el contrato de Guayaquil, la verdad, te soy muy honesto, no lo entendí bien. Algo vi que reclamó. Sí, hay dos cosas que podría reclamar. Si reclama por la parte financiera, no me cuadra, porque el proyecto realmente es revolucionario. Y esto es verificable. Antes, la Corporación de Seguridad Ciudadana cobraba CAPEX, o sea, dinero de inversión, $15,000 por poste cámara. Eso lo costaba, ¿no? Con nosotros, que es servicio de renta mensual, el poste con las 5 cámaras sale a $150 mensuales. Entonces, perdón, el poste con las 4 cámaras, perdón, si son 3 vías y una PTZ. Entonces, en promedio, sale como $40 la cámara, pero con todo incluido, o sea, con internet, con instalación, con la cámara, con almacenamiento, con la analítica, con el soporte, todo incluido. Entonces, la relación de precios, si tiras números, es 1:20. O sea, si antes pagaba 100, ahora paga 5. No tiene sentido financieramente por el tema de perjuicio al Estado. Pero no sé, tiene una denuncia que hacer, que la haga, o sea, bienvenido, y está bien que la haga, pero que lo hagan los medios formales, o sea, repito, muchas veces en prensa lo sacan sin mayor sustento y después, pero que lo pongan en fiscalía. Bueno. Y la otra cosa que podría reclamar, que ahí sí me llamaría bastante la atención, porque como mencionaste ahora, es licenciado en comunicación, es la parte técnica. A ver, esto de inteligencia artificial, conozco bastante el tema, somos una empresa que conoce el tema, asumo que tiene criterios, esto se llama una red neuronal convolucional, CNN, que es la que maneja, va aprendiendo cómo funcionan los rostros y lo mapea. Si una queja técnica sobre eso, y él conoce la materia, bienvenido a presentar el informe. Me sorprendería que él tenga ese nivel de conocimiento técnico,
Pero si lo tiene y tiene dudas y quejas, que lo haga de una forma técnica formal, ¿no? Eso. Perfecto. Estamos concluyendo. Economista, ¿alguna declaración final? Tenga en cuenta que esta medianoche ya termina la campaña, empieza el silencio electoral y se ven las caras de nuevo el domingo 20 de agosto en las papeletas. Sí, yo creo que es muy importante y para todos los que ven esto, tomar una decisión informada, pero informada en información veraz, información real, información contrarrestada. Por ejemplo, ahorita que, no sé, vengan a decir que la red neuronal convolucional, no sé, no sé si él ni siquiera conoce lo que es una red neuronal convolucional, o sea, soy honesto. Es que la información sobre la cual tomemos la decisión sea información real, veraz, contrastada, porque si no, uno puede tomar decisiones basadas en, no sé, los fake news, en la destrucción de reputaciones a punta de que Twitter aguanta todo. Entonces, importante que, por ejemplo, si hay denuncias, realmente ni siquiera denuncias, o sea, yo creo que las decisiones deben tomarse en base a sentencias, ¿no? Porque es muy fácil denunciar. Y, regresando a lo primero que mencioné, primero lo primero. O sea, la situación de inseguridad del país es crítica. Entonces, de corazón le digo a todos los ecuatorianos, no lo digo como candidato, lo digo como un ecuatoriano más, busquemos realmente quién tiene el mejor plan, la mayor experiencia, el mayor conocimiento y el mayor temple, determinación para erradicar la delincuencia en el Ecuador. Mi creencia personal es que yo lo tengo, por eso me lanzo a la candidatura, por eso de la forma más humilde pido el voto, pero le pido a todos los ecuatorianos, más allá de eso, hagan conciencia, mano al corazón, no es un juego lo que estamos viviendo, estamos a nada de perder el país. Entonces es el momento de ser valientes, ir a las urnas y tomar la decisión más sabia posible. Bien, agradecemos la comparecencia del economista Jan Topic, candidato de la Triple Alianza del PSC, Sociedad Patriótica y Centro Democrático. Economista, que tenga un excelente día. Gracias. Muchas gracias. Chao. En la cerrajería ya ingresé como a los 18, 20 años. Gracias a Dios con esto he obtenido mis cosas, mis bienes. En mi préstamo fue de $3,000. Con eso compré todo lo que más necesitaba y me ha valido de mucho como para salir adelante. Visita la agencia más cercana y accede a nuestros créditos productivos. Ban Ecuador, financia tus sueños. Autorización número 3106. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocó Andino. Estoy agradecido. ¿Por qué? Porque voy a emprender. Estoy cumpliendo mi sueño como emprendedor. Estoy muy contento hoy. Con muchos agricultores estamos agradecidos. Apoyar esa base de la pirámide productiva. Más de $1.000 millones en créditos entregados. Miles de sueños cumplidos. Nuestro trabajo continúa. Visita la agencia más cercana y accede a nuestros créditos productivos. Ban Ecuador, financia tus sueños. Autorización número 3108. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocó Andino.